Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy Tutieu y Uri están trabajando en la granja y deciden probar suerte con una receta especial de pastel de plátano silvestre. Todo parecía ir perfectamente, pero de repente una llamada importante de Egan cambió todo. Egan le informó a Uri que su madre estaba a punto de firmar un contrato con un socio en el que Uri no tenía ninguna confianza. ¿Será Uri capaz de detener esta decisión que considera equivocada? ¿Qué hará para evitar que su madre tome un paso que podría afectar gravemente la empresa y su futuro? Este episodio está lleno de tensión y sorpresas. No te lo puedes perder. Comencemos con lo que viene a continuación. Hoy Tutieu y Uri seguían trabajando en la granja sumidos en las tareas diarias. Tutieu decidió preparar un pastel utilizando los tubérculos de plátano silvestre que ella y Uri acababan de cosechar. Primero lo sumergió en agua con sal para eliminar el amargor, un paso esencial para asegurar que el sabor fuera el adecuado. Luego comenzó a cortar los tubérculos en trozos pequeños, mientras organizaba los otros ingredientes necesarios para la receta. A pesar de estar ocupada con la cocina, Tutieu no dejó de lado el cuidado de los animales de la granja. Se encargó de las gallinas, los codornices y los pollitos, asegurándose de que todos estuvieran bien alimentados y saludables. Ver cómo sus pequeños animales crecían y se desarrollaban la llenaba de satisfacción. Era un trabajo sencillo pero profundamente gratificante. A pesar de la paz que le ofrecía el entorno, Tutieu no podía dejar de sentirse inquieta por otras preocupaciones. Mientras se sumergía en las tareas cotidianas, su mente seguía dando vueltas a otros problemas que la agobiaban. Aunque el campo le proporcionaba un respiro, las preocupaciones que arrastraba en su corazón seguían presentes. Pero por el momento trató de centrarse en el presente, disfrutando de los pequeños placeres que la vida en la granja le ofrecía. Mientras Uri y Tutieu estaban ocupados preparando el pastel, el teléfono de Uri sonó de repente interrumpiendo su tranquila tarea. Era una llamada de Egan, y desde el momento en que contestó, supo que algo importante estaba ocurriendo. Egan le informó que la madre de Uri estaba a punto de firmar un contrato con la empresa Truongfat, pero que Uri no estaba de acuerdo con esa decisión. Egan expresó su preocupación sobre el socio principal de la compañía, el señor Tuan, señalando que no confiaba en sus capacidades para manejar el negocio de manera adecuada. Esta noticia no solo alarmó a Uri, sino que también generó una creciente inquietud en él. Egan le pidió su ayuda sugiriendo que Uri interfiriera para evitar que su madre firmara el contrato con alguien tan cuestionable. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, Uri no pudo evitar sentir que algo no estaba bien. La tensión en la voz de Egan y las dudas que él mismo expresaba lo hicieron sentir incómodo. Uri intentó procesar la información mientras miraba a Tutieu, que continuaba trabajando en la cocina ajena a la conversación que acababa de escuchar. A pesar de la preocupación que lo invadía Uri, sabía que tenía que tomar una decisión importante, una que podría afectar no solo su relación con su madre, sino también su futuro y el de su familia. La sensación de incertidumbre se apoderó de él, y no pudo evitar preguntarse si estaba siendo arrastrado a algo más grande que no podía controlar. La conversación con Egan lo dejó con una sensación de incomodidad que no podía sacudirse. A medida que la conversación avanzaba, Uri sintió una creciente presión sobre sus hombros. Debería intervenir en las decisiones de su madre. Estaba tomando el camino correcto al no confiar en el señor Tuan.
Las preguntas no dejaban de surgir, y Uri sabía que la situación se estaba complicando. En cuanto Uri escuchó las palabras de Egan, supo que no podía esperar más. Decidió que tenía que actuar de inmediato y fue a encontrarse con él para discutir a fondo el asunto del contrato. La situación era demasiado seria como para dejarla pasar sin tomar una decisión. Los dos se sentaron juntos hablando con franqueza sobre el problema, pero Egan seguía insistiendo con fuerza en que la madre de Uri no debía firmar el acuerdo con el señor Tuan. Según Egan, el hombre no era confiable y sus capacidades como socio eran cuestionables. A medida que la conversación avanzaba, Uri comenzó a sentirse cada vez más incómodo. No solo estaba preocupado por el contrato en sí, sino también por los riesgos que implicaría seguir adelante con esa colaboración. Si su madre persistía en asociarse con alguien como el señor Tuan, podría enfrentarse a problemas mucho mayores que podrían afectar gravemente no solo a su empresa, sino también a su familia. Los nervios de Uri empezaron a apoderarse de él. Su mente no podía dejar de dar vueltas a los posibles errores y consecuencias de esa decisión. Lo que más le preocupaba no era solo el daño inmediato que podía causar este acuerdo, sino lo que podría suceder en el futuro. Uri temía que si su madre seguía adelante, los errores podrían multiplicarse, lo que llevaría a una espiral de consecuencias que no quería ni imaginar. La idea de que su madre pudiera estar cayendo en un error tan grave lo angustió profundamente. No podía soportar la idea de que ella, confiando en la decisión equivocada, podría sufrir las consecuencias de sus actos. Conforme avanzaba la conversación, Uri se dio cuenta de que la situación era más compleja de lo que parecía a simple vista. Cada minuto que pasaba su mente se llenaba de dudas. ¿Debería él intervenir más activamente en las decisiones de su madre, o debía dejar que ella tomara sus propias decisiones, incluso si no estaba de acuerdo con ellas? Sentía que la responsabilidad que tenía sobre sus hombros se incrementaba a cada paso, y el miedo a cometer un error que pusiera en riesgo el futuro de su madre y de la empresa se hacía más real. Uri sabía que si su madre no cambiaba de opinión, las cosas podrían descontrolarse rápidamente. Lo que parecía ser un simple desacuerdo sobre un contrato podría convertirse en un conflicto mucho más grande. La posibilidad de que la situación escalara le provocaba una sensación de impotencia. Su mente estaba llena de preguntas sin respuestas, pero había algo claro en su interior. No podía permitir que su madre cometiera un error que pudiera dañarla de manera irreversible. Si no actuaba ahora, temía que fuera demasiado tarde para hacer algo al respecto. Con el corazón acelerado y la mente llena de pensamientos confusos, Uri entendió que no podía quedarse de brazos cruzados. Si quería proteger a su madre y asegurarse de que no tomara una decisión equivocada, tendría que enfrentarse a la situación de una manera más firme y decidida. Este no era un simple desacuerdo familiar. Se trataba del futuro de todos y no podía permitir que se desmoronara por un error que ya podría haberse evitado. El tiempo estaba corriendo, y las decisiones que tomaría en ese momento definirían el futuro. Al regresar a casa, Uri no podía dejar de lado la preocupación que lo invadía. Aunque Tutieu había preparado un delicioso pastel de plátano, el aroma y la calidez del hogar no lograban aliviar su mente, que seguía completamente absorbida por los problemas laborales. Cada pensamiento de Uri estaba centrado en el trabajo, en las decisiones que debía tomar y en la tensión que había surgido tras la conversación con Egan.
La preocupación por el futuro de la empresa y la incertidumbre sobre las decisiones que su madre estaba a punto de tomar lo mantenían inquieto sin poder relajarse. Tu tío, al notar la tensión en su actitud, no pudo evitar preguntar sobre su encuentro con Egan. Uri, después de unos segundos de silencio, comenzó a contarle todo lo sucedido. Le habló de las preocupaciones de Egan, de la situación con su madre y el contrato con el señor Tuan, y cómo todo esto lo estaba agobiando. Tu tío, con una calma que contrastaba con la agitación de Uri, lo animó a mantenerse sereno. Entiendo que esto sea difícil, pero debes mantener la calma. Las decisiones precipitadas solo traerán más estrés, le dijo con suavidad, buscando transmitirle algo de su tranquilidad. Ambos se sentaron juntos compartiendo un momento de paz, tras un largo día de trabajo. La calidez del hogar y la compañía de tu tío brindaban algo de consuelo a Uri, pero en su mente la presión seguía aumentando. Sabía que el tiempo corría y que debía tomar decisiones rápidas antes de que la situación se complicara aún más. La urgencia de la situación no desaparecía, y el peso de esa responsabilidad continuaba acechando su mente a pesar de los esfuerzos de tu tío por calmarlo. Sin embargo, en su interior, Uri sabía que necesitaba actuar con rapidez para evitar que las cosas se descontrolaran. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình. Hôm nay, Tiểu Tiêu và Uri vẫn bận rộn tại trang trại. Tiểu Tiêu làm bánh từ củ chuối rừng hôm qua vừa thu hoạch, vừa chăm sóc đàn gà, chim, cút và gà con. Những công việc tựa chừng đơn giản lại mang đến cho cô cảm giác thư giãn, dù lo lắng về những vấn đề khác vẫn còn đè nặng. Trong lúc làm bánh, điện thoại của Uri reo lên là Evan gọi, bảo mẹ Uri chuẩn bị ký hợp đồng với công ty Trường Phát, nhưng anh không đồng ý vì nghi ngại ông Tuấn, người đứng đầu công ty. Uri quyết định ngay lập tức đến gặp Evan để bàn cách xử lý, nhưng lo lắng về rủi ro nếu mẹ anh hợp tác với ông Tuấn. Uri quyết định không được chần chừ nữa và phải giải quyết ngay. Hai người cùng bàn bạc cách giải quyết tình huống. Uri bắt đầu cảm thấy lo lắng không chỉ về hợp đồng mà còn về những rủi ro nếu mẹ anh tiếp tục hợp tác với ông Tuấn. Khi trở về, dù Từ Tiêu đã chuẩn bị xong chiếc bánh thơm ngon, tâm trí Uri vẫn hướng về công việc mẹ anh. Từ Tiêu nhận thấy sự căng thẳng của anh và động viên anh bình tĩnh. Cả hai ngồi lại chia sẻ những khoảnh khắc yên bình sau một ngày dài. Nhưng Uri biết rằng thời gian sẽ không chờ đợi và anh cần phải hành động trước khi quá muộn.